29 de octubre de 2025. Mientras Atlas se acercaba a su punto más próximo al Sol, la Tierra cayó en un extraño silencio. Aquel día todos los telescopios apuntados hacia el Sol enmudecieron al mismo tiempo. Los instrumentos de observación dejaron de registrar datos de repente. La causa no era una falla técnica. El brillo extraordinario del Sol había cegado todas las lentes que miraban hacia las profundidades del espacio. Durante 6 semanas, ningún observatorio funcionó. Pero aquella oscuridad no era solo un problema para unos pocos astrónomos. Significaba que un visitante interestelar, el tercero que la humanidad lograba detectar, se volvía invisible justo en el momento más crítico. El universo, como si cerrara su propio telón, se ocultaba a sí mismo, y aquel silencio parecía haber creado la oportunidad perfecta para esconder algo. En ese instante, ocurrió un fenómeno que dejó perplejos a los científicos. Se detectó una desviación muy pequeña, pero sumamente significativa, en la órbita de Atlas. El hallazgo provocó un verdadero impacto en la comunidad científica. Los datos enviados por el telescopio espacial James Webb revelaron un escenario que nadie esperaba. La proporción de dióxido de carbono y agua en el interior de Atlas era 8 veces superior a la de cualquier cometa conocido. Eso no podía ser un simple error. También se observó una asimetría inusual en la superficie de Atlas mientras pasaba cerca de Marte. El observatorio KK de Japón informó que la concentración de níquel era anormalmente alta, algo casi imposible de encontrar en la naturaleza. Cada nuevo descubrimiento apuntaba a la misma pregunta. Durante esas 6 semanas de oscuridad en las que no vimos nada, ¿qué era exactamente lo que nos estábamos perdiendo? Había que esperar hasta diciembre para conocer la respuesta. Cuando Atlas emergiera de detrás del Sol, ¿qué nos mostraría? ¿Sería algo que pudiéramos explicar con lo que ya sabemos? ¿O una manifestación completamente desconocida? En realidad, la causa de la oscuridad era bastante simple: la geometría. Desde la perspectiva de la Tierra, Atlas había pasado justo detrás del Sol. Esa alineación hacía que la luz, el infrarrojo e incluso los sistemas de radar se volvieran inútiles. No era un error, sino una consecuencia inevitable de la física. El 21 de octubre, la alineación se completó. La fase de luna nueva había comenzado. A solo 8 días del punto más cercano al Sol, el cielo se cubrió con un velo oscuro. Durante 6 semanas, ningún telescopio podría enfocarse en esa región. La intensa luz solar suprimía todas las señales, como un muro invisible. La distancia angular entre Atlas y el Sol había caído por debajo de un solo grado, un ángulo más estrecho que el doble del diámetro solar. Intentar observar desde esa distancia era como tratar de ver una pequeña luz detrás de un potente reflector al otro extremo de un campo de fútbol. Incluso los radares fallaban por las partículas cargadas del campo magnético solar. Los científicos conocían el calendario de memoria. 21 de octubre comienza la oscuridad de observación. 29 de octubre, punto más cercano al Sol, periodo de máximo calentamiento. Normalmente, un cometa alcanza su mayor brillo en ese momento, expulsando gas y polvo de su superficie. Pero esta vez la Tierra no vio nada. Ni una luz, ni un reflejo, ni un solo dato espectral. De Atlas solo llegó el silencio. Y eso era lo realmente importante. Si aquel cuerpo cambiaba de trayectoria, se fragmentaba o se comportaba de forma inesperada, ocurriría precisamente durante ese periodo de invisibilidad. No era solo una pérdida de observación, sino también una prueba de fe para la ciencia. Una etapa en la que la confianza en los modelos, en las leyes físicas y en los propios datos se ponía a prueba. Cuando Atlas volviera a aparecer en diciembre, todas las teorías, cálculos y expectativas serían cuestionadas. Hasta entonces, solo quedaba una cosa por hacer: esperar. Y el cielo siguió siendo oscuro. Pero detente y piensa: ¿y si realmente no estamos solos? Mientras buscamos la respuesta, no olvides suscribirte,
darle me gusta al video y compartir tus ideas con nosotros. Justo antes de que comenzara la oscuridad, los observatorios de todo el mundo competían contra el tiempo. El objetivo: comprender por qué Atlas se comportaba de una manera tan diferente. La primera observación impactante llegó desde el telescopio espacial James Webb. El equipo dirigido por la doctora Melissa Chen apuntó a Atlas el 18 de septiembre tras una solicitud de emergencia. Los datos infrarrojos obtenidos causaron un pequeño terremoto en la comunidad científica. La proporción de dióxido de carbono y agua en el interior de Atlas era de 8:1. No se trataba de un error tipográfico. Normalmente en los cometas predomina el agua. Los compuestos de carbono se encuentran en menor proporción. Pero en Atlas, ese equilibrio se había invertido. Estadísticamente, la diferencia alcanzaba un nivel de 6 sigma, es decir, la probabilidad de que fuera una coincidencia era prácticamente nula. Los datos del James Webb también mostraron la presencia de dióxido de carbono en alta concentración, monóxido de carbono en niveles medios y una pequeña cantidad de sulfuro de carbonilo. Las proporciones isotópicas eran compatibles con los materiales del sistema solar. Sin embargo, la composición química general no se parecía a la de ningún cometa conocido. Estos hallazgos provocaron un intenso debate en la NASA. Algunos directivos consideraban arriesgado divulgar los datos antes de verificarlos. Pero el Dr. Young y su equipo no estaban de acuerdo. Según ellos, perder el paso más cercano de Atlas al Sol sería un enorme desperdicio para la ciencia. Finalmente, las observaciones fueron aprobadas. Sin embargo, todos compartían la misma pregunta: ¿era Atlas realmente un cometa? ¿O algo completamente diferente? Mientras tanto, el Observatorio KK de Japón llevaba semanas realizando observaciones. Los mapas espectroscópicos detectaron una concentración de níquel inusualmente alta alrededor de Atlas. Las líneas de hierro eran débiles, mientras que las trazas de níquel brillaban de forma evidente. Esto sugería que las emisiones de gas no eran aleatorias, sino producto de un sistema regular. Un lado de Atlas permanecía constantemente activo, mientras que el otro era casi completamente silencioso. Algunos investigadores atribuyeron esto a un error de medición, pero cuando los datos se reprocesaron, el resultado no cambió. No había problemas de calibración ni ilusiones ópticas. Todo apuntaba a una misma conclusión: Atlas no era simétrico. Tenía exceso de níquel y deficiencia de hierro. Las imágenes de banda estrecha mostraron que la nube de polvo y gas que rodeaba Atlas se extendía hasta unos 6 kilómetros. La pérdida de masa era de unos 150 kilogramos por segundo, mientras que la producción de agua apenas alcanzaba los 40. Esto indicaba que la energía no provenía del vapor de agua, sino de compuestos basados en carbono. Las imágenes enviadas por el Hubble en julio reforzaron esta visión. Alrededor de Atlas se observaba una nube de gas lisa, con forma de gota. Sus bordes no eran nítidos. No había explosiones irregulares ni chorros visibles. Solo un resplandor constante y tranquilo. Una estructura casi nunca vista en los cometas del sistema solar. El núcleo en sí aún no podía observarse directamente. Pero gracias a los datos obtenidos por el Observatorio Rubin, el 21 de junio, se estimaron sus dimensiones: unos 5 a 6 kilómetros de diámetro, girando lentamente. El cambio de brillo era mínimo. No había rotación rápida. Atlas era un viajero interestelar frío y silencioso. El 27 de septiembre por la mañana, Atlas pasó justo fuera de la órbita de Marte. Este sobrevuelo representaba una oportunidad histórica tanto para la ESA como para la NASA. Era la primera vez que un objeto de origen interestelar se acercaba tanto a un planeta bajo observación activa. Las sondas Mars Express y Trace Gas Orbiter comenzaron a recopilar datos, pero los resultados fueron muy distintos a lo esperado. Aproximadamente 17 minutos después del paso,
se detectó un aumento repentino de ionización en la atmósfera marciana. Era como si una onda invisible hubiera golpeado la ionosfera del planeta. La duración fue demasiado corta para atribuirla a una llamarada solar. El Sol estaba tranquilo en ese momento, por lo que se sospechó que el origen era Atlas. Los primeros análisis mostraron que el efecto no era local, sino perceptible casi a lo largo de todo el ecuador marciano. Los ingenieros de la ESA lo denominaron eco electromagnético transitorio, pero aún nadie sabía cómo se había producido. Horas después, la red de espacio profundo de la NASA registró algo similar. Las señales procedentes de Atlas se interrumpieron de golpe, como si una frecuencia desconocida las hubiera suprimido. El corte duró solo unos minutos, pero durante ese tiempo, los servidores de la NASA quedaron inaccesibles. La mayoría de los científicos lo describió como una falla técnica, pero el hecho de que la interrupción coincidiera con la alineación de Marte resultaba inquietante. Los usuarios de Internet lo notaron. Los paneles de seguimiento en vivo de la NASA se desconectaron de repente. Las sondas marcianas, las redes de seguimiento de asteroides, todo se detuvo al mismo tiempo. 40 minutos más tarde, los sistemas volvieron a funcionar, pero nadie pudo acceder a los datos anteriores. La NASA emitió un breve comunicado. Debido a tareas rutinarias de mantenimiento, el flujo de datos se ha interrumpido temporalmente. Pocos científicos creyeron esa explicación. En esas horas no había ninguna ventana de mantenimiento programada. Además, los servidores de la ESA también sufrieron fallos simultáneos. Al considerar conjuntamente el evento de ionización en Marte y la pérdida de datos, el panorama se volvió aún más complejo. Algunos investigadores sostuvieron que Atlas no era un trozo de roca pasiva, sino que podía emitir energía de forma activa. Otros pensaron que se trataba de un efecto natural causado por componentes magnéticos almacenados en su núcleo. Pero la pregunta principal seguía siendo, si todo fue un proceso natural, ¿por qué la mayoría de los datos de ese día aún no se han hecho públicos? El breve informe publicado por la ESA decía, se ha observado un evento de ionización transitoria. Su causa no ha podido determinarse. Una frase sencilla, pero detrás de ella se escondía un profundo silencio. Desde ese momento, Atlas prácticamente se volvió invisible. Los datos no se perdieron, solo fueron ocultados. Y ese silencio se prolongó durante meses. Después del paso de Atlas junto a Marte, un extraño silencio se apoderó de todo. Ni la NASA ni la ESA emitieron nuevas declaraciones. Los medios solo mencionaron el suceso por un breve tiempo y luego guardaron completo silencio. Parecía como si nadie quisiera hablar realmente de lo que aquel objeto era. Pero los astrónomos aficionados no se quedaron callados. Pequeños observatorios de todo el mundo continuaron siguiendo la pista de Atlas, y algunos telescopios detectaron detrás de él una fuente de luz débil que parpadeaba a intervalos regulares. Aquel resplandor no parecía un simple reflejo. Se asemejaba más a una serie de señales controladas. Por más que se analizaron, el significado de esos pulsos no pudo descifrarse. Las frecuencias eran inestables y los patrones parecían aleatorios. Muchos investigadores los calificaron de ilusión óptica, pero observaciones independientes desde distintos puntos del planeta mostraron lo mismo. Era demasiado consistente para ser una coincidencia. Justo entonces, los portales científicos de datos de la NASA fueron cerrados. Según el comunicado oficial, se trataba de una actualización del sistema, pero las fechas resultaban sospechosas. La interrupción comenzó exactamente 3 días después del paso de Atlas por Marte. Algunos ex empleados de la NASA publicaron mensajes indirectos en redes sociales. Sin mencionar nombres, afirmaron que se habían detectado firmas energéticas anómalas en el sistema. Sin embargo, esas publicaciones desaparecieron poco después.
Los usuarios notaron que las eliminaciones no eran automáticas, sino manuales. En la ESA la situación no era diferente. La agencia solía informar al público en casos excepcionales, pero esta vez el informe fue bloqueado antes de ser filtrado. Algunos empleados fueron advertidos de que publicarlo podría violar acuerdos internacionales de intercambio de datos. Solo se filtró un pequeño detalle al público. Se había detectado una ligera desviación en la órbita de Atlas. Pero incluso ese pequeño cambio desconcertó a los expertos, pues que un objeto de origen interestelar alterará su trayectoria en tan poco tiempo no podía explicarse fácilmente con las leyes físicas conocidas. Algunos teóricos sugirieron que en el interior de Atlas podría existir un mecanismo similar a una propulsión magnética. Por supuesto, ninguna institución confirmó tal hipótesis. Pero cuanto más prolongado se hacía el silencio, más fuerza ganaba la idea. Con el tiempo, el asunto dejó de ser una curiosidad científica y se convirtió en una cuestión estratégica. Las solicitudes de datos por parte de investigadores independientes fueron rechazadas. Algunos periodistas afirmaron que toda la información sobre Atlas estaba guardada en un repositorio confidencial. Nadie, sin embargo, podía acceder a su contenido. Día tras día, el silencio se profundizó. Atlas ya no aparecía en los titulares, sino en los susurros. Y con cada día que pasaba, una pregunta resonaba con más fuerza. ¿Realmente se estaba ocultando algo? Tras su paso por Marte, Atlas dirigió su trayectoria hacia el Sol. Al principio se creyó que era una desviación orbital natural, pero pronto se descubrió que el objeto mantenía su aceleración. No se desplazaba al azar, seguía una ruta estable. Las redes de telescopios terrestres volvieron a activarse. Una estación en Sudamérica registró movimientos ondulatorios en la superficie de Atlas. Aquellas vibraciones no parecían una explosión de energía, sino un ritmo constante, como si bajo la superficie funcionara algún tipo de mecanismo. Los primeros análisis sugirieron que se trataba de diferencias térmicas, pero los datos espectrales demostraron que no era una simple evaporación. El patrón de ondas era demasiado estable para haberse formado de manera natural. Durante esos mismos días, astrónomos aficionados informaron haber observado un resplandor verdoso alrededor de Atlas. No era un reflejo común. Parecía como si se hubiera formado un anillo de energía tenue alrededor del objeto. En algunas imágenes, incluso se veía cómo ese anillo cambiaba de dirección. El Observatorio Solar SOHO de la NASA logró captar varias veces la trayectoria de Atlas acercándose al Sol. Pero la mayoría de esas imágenes fue retirada poco después del archivo público. Solo quedaron unas pocas tomas de baja resolución. Los investigadores lo notaron enseguida. En algunas de esas imágenes podían distinguirse rastros de ionización alrededor de Atlas. Este tipo de efecto solo se observa en objetos con campos electromagnéticos intensos. Poco después, la ESA publicó un breve informe interno. Atlas muestra una densidad de energía inusual. La emisión de plasma observada no coincide con el comportamiento típico de un cometa. Aquella frase resonó en toda la comunidad científica, porque la expresión emisión de plasma podía implicar que el objeto generaba energía de manera activa. Si eso era cierto, Atlas no sería solo una roca interestelar. Quizás formaba parte de una estructura consciente. Las autoridades respondieron de inmediato. A la prensa se le entregó una breve declaración. Atlas presenta una cola iónica, producto de procesos naturales. Sin embargo, esa explicación contradecía el informe anterior. Además, se descubrió que en las versiones internas se habían modificado algunos términos deliberadamente. La frase densidad de energía había sido reemplazada por anomalía de reflexión. Fue entonces cuando muchos científicos comprendieron la verdad. El asunto ya no era únicamente científico. La verdadera naturaleza de Atlas
Quizá estaba siendo ocultada deliberadamente. Pero por más que se oculte la información, el universo siempre termina revelando sus secretos. Atlas continuaba acercándose al Sol, y los rastros que dejaba a su paso ya no se parecían a nada conocido. Hacia finales de octubre, Atlas pasó completamente detrás del Sol desde la perspectiva de la Tierra. Comenzaron 6 semanas de silencio absoluto. Ni la óptica, ni el radar, ni el infrarrojo podían alcanzarlo. La intensa luz solar anulaba todas las señales. Los datos se volvían invisibles. Durante ese periodo, cualquier cambio, una desviación, una eyección de gas, una fragmentación pasaría completamente desapercibido. Los científicos lo sabían. No era solo una pausa en las observaciones. Era una prueba de los límites mismos de la ciencia. Entonces, ¿qué sucederá cuando llegue diciembre? Los científicos ahora contemplan 2 posibles escenarios. El primero, el escenario natural. Atlas podría ser simplemente un cometa interestelar inusual. Su alta proporción de dióxido de carbono y su exceso de níquel podrían revelar una historia química diferente, una composición forjada en regiones del espacio ajenas al sistema solar. El segundo, el escenario anómalo. Atlas podría poseer un mecanismo activo, capaz de ocultar su naturaleza durante ese periodo de 6 semanas de invisibilidad detrás del Sol. Sea cual sea la verdad, las observaciones de diciembre marcarán un punto de inflexión. Este silencio no será recordado solo como una falta de datos, sino como una prueba de paciencia para la ciencia misma. Atlas nos ha recordado algo esencial. El universo a veces oculta sus secretos mediante el tiempo y la geometría. Pero con paciencia, curiosidad y el rigor de la ciencia, ningún misterio permanece en la oscuridad para siempre. ¿Y tú? ¿Crees que Atlas es realmente un cometa? ¿O que transporta un mensaje interestelar? Comparte tus pensamientos en los comentarios y acompañémonos en el próximo capítulo de este misterio. Quizás la oscuridad no sea tan silenciosa como creemos.